Muy buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Marta Vaz, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean a la clase de Biología 2. El día de hoy estudiaremos el tema ciclo celular eucariota. Recordando que en clase anterior estuvimos estudiando el tema de la célula, donde conocimos la clasificación de las células de acuerdo a su estructura, en células procariotas y células eucariotas, que son las células que tienen núcleo y dentro de ellas se encuentra la información genética. Previo a iniciar el tema el día de hoy, vamos a conocer los objetivos a lograr durante la temática. Como primer objetivo tenemos comprender el proceso de desarrollo celular. El siguiente, describir el proceso de división celular tomando en cuenta la mitosis y la meiosis. Dentro de la exploración de saberes o preguntas previas tenemos como primer lugar, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un proceso que inicia con la interfase y luego continúa con la división celular. Es una especie de reloj biológico que inicia cuando una célula se acaba de formar y termina cuando se divide, dando lugar a dos células hijas. La siguiente pregunta, ¿qué es mitosis y meiosis? Mitosis es el tipo de división celular que garantiza que el núcleo de cada célula hija recibe el número de cromosomas que tenía el núcleo de la célula madre. Y meiosis es la división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas y forma parte de los gametos o células sexuales, por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de división celular se da en los seres vivos? En las células eucariotas existen dos tipos de división celular. En primer lugar está la mitosis y la meiosis. La mitosis forma parte de las células somáticas, es decir, que hace posible la regeneración de las células y ocurre en la reproducción asexual. Y en la reproducción sexual se da lo que es la meiosis, en las células germinales llamadas haploides, por ejemplo, en el óvulo y en el espermatozoide, y ese es el tipo de división celular que ocurre en los seres humanos. Una vez que hemos conocido las preguntas de exploración y los objetivos a lograr, vamos a hablar acerca del ciclo celular. El ciclo celular es un proceso que consiste en una serie de pasos. Inicia con la interfase, que la interfase es la etapa entre dos mitosis sucesivas y es la fase de mayor duración y en ello ocurre la duplicación del material genético. Y luego continúa con la división celular, y la división celular es la que permite la transmisión de información genética. Conozcamos entonces más en detalle las fases del ciclo celular. Como les decía, esas fases están formadas por la interfase y mitosis, y dentro de la interfase tenemos las siguientes fases: fase G1, fase S y fase G2. La fase G1 es donde ocurre un periodo de crecimiento de la célula. Aquí la célula se encuentra recién formada, proveniente de una división celular, y dentro de ella puede ocurrir una fase G sub 0, que esa se sale del ciclo y no puede reproducirse, pero luego puede volver a entrar al ciclo en la siguiente fase si lo necesita la división celular. La fase G1 comprende un periodo alrededor de 11 horas, tomando en cuenta 24 horas de reproducción. La siguiente fase es la fase S. En la fase S se duplica el material genético para ser heredado a sus descendientes. Ocurre con la síntesis de ADN y los cromosomas se replican. Este tiene una duración aproximadamente de 8 horas. Luego ocurre la fase G2. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse. Se han formado los cromosomas, ya ha ocurrido la síntesis de proteínas, continúa el crecimiento de la célula, preparándose para la división, y aquí ocurre aproximadamente en una duración de 4 horas. Y luego ocurre lo que es la división celular, que es la fase de la mitosis. Dentro de la mitosis vamos a encontrar 4 fases: la profase, luego la metafase, luego la anafase y luego la telofase. Y por último ocurre algo llamado citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, cuando la célula se divide en dos células nuevas. Y luego aquí volvería a iniciar el ciclo de división celular. La mitosis comprende un periodo de 1 hora. Esa sería la duración de cada una de las fases, tomando en cuenta una duración de 24 horas de reproducción de la célula. Este tipo de duración puede variar de acuerdo al tipo de célula, ¿verdad? Una vez que hemos conocido las fases del ciclo celular, vamos a hablar acerca de la división celular, que está comprendida por mitosis y meiosis, dependiendo si la célula es sexual o asexual. Si hablamos de que la reproducción es la reproducción de una célula
somática, es decir, que no es sexual, a esto se le llamaría mitosis. Y si hablamos de las células que tienen tipo de reproducción sexual, a eso se le llama meiosis. Y es ahí donde encontramos el tipo de reproducción de los seres humanos. División mitótica. Se lleva a cabo en 4 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Por último, ocurre la citocinesis. Este tipo de división es de células asexuales. Si podemos observar, la primera fase es llamada profase y tenemos ahí lo que es el significado de pro, que significa antes de. En la profase ocurre lo siguiente: los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. También ocurren otros procesos, como por ejemplo, se hacen visibles los cromosomas, desaparece la membrana nuclear, como les había mencionado, el centroma está duplicado, ocurre la migración de centriolos hacia los polos y se forma el uso mitótico. La siguiente fase es llamada metafase. Meta significa entre. En la metafase los cromosomas se encuentran ya en el centro de la célula. En la placa de la metafase, las fibras del uso ya están unidos a los cromosomas. También ocurre de que el máximo grado de condensación de los cromosomas, la formación completa del uso cromático, los cromosomas se alinean al centro, como les había mencionado, del uso acromático, los centrómeros son perpendiculares a los centriolos y las cromátidas se orientan hacia los polos de la célula. Luego ocurre la anafase. Ana significa atrás. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Dentro de la anafase, las cromátidas se han separado, ¿verdad? Y se van a desplazar hacia los centriolos, y el tiempo en que va desapareciendo la fibra del uso acromático, ¿verdad? En ese momento ya se ha repartido el material hereditario a ese mismo tiempo. Ahora viene la telafase. En la telafase, los cromosomas están en los polos, ¿verdad? Y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Por eso, telo significa fin, es decir, el final de la división celular. Los cromosomas, ¿verdad? Se despliegan transformándose en cromátidas, los nucleolos reaparecen y aparece la membrana nuclear. La célula ya queda con 2 núcleos. Y por último viene y ocurre la citocinesis, es decir, la separación del citoplasma para dar lugar a 2 células fijas y se reparten los orgánulos de cada célula en forma equitativa. Hablemos acerca de la división meiótica. Es un proceso de división del núcleo celular que da lugar a núcleos hijos con la mitad de cromosomas que el número de la célula madre. Se lleva a cabo en los procesos de reproducción de las células sexuales, asegura la variación genética entre los individuos de una especie. Conozcamos entonces las fases de la meiosis. La meiosis va a estar formada por las siguientes fases: meiosis 1 y meiosis 2. Cuando hablamos de la meiosis 1, viene a ser como que ocurra de nuevo una mitosis, al igual que la meiosis 2. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de las fases que forman parte de la meiosis 1. Dentro de las fases tenemos, en primer lugar, lo que es la profase. La profase es la más larga de estas fases y dentro de la profase nosotros podemos observar que ocurren unas subfases. La primera es denominada lectoteno. En el lectoteno, los cromosomas se forman en forma de filamento y se ha formado un ramillete de cromosomas, ¿verdad? Homólogos, y los cromosomas se disponen frente uno al otro. Lecto significa filamento. La siguiente subfase de la profase 1 es cigoteno. En el cigoteno ocurre la sinapsis, que la sinapsis es cuando los cromosomas homólogos se unen mediante un complejo sinaptoténico. Parte central y lateral de la proteína se han unido, ¿verdad? Y la siguiente subfase es el paquinema. En el paquinema o paquiteno ocurre que se terminan de unir lo que son esos cromosomas en forma de tétrada y se combinan esos cromosomas, que eso se le llama crossing over, y es donde va a ocurrir la variación genética. Y en el diploteno ocurre de que se forman los quiasmos, es donde ha habido un intercambio de información genética. Luego viene la diagénesis
que aquí los cromosomas ya se encuentran unidos, los quiasmas desaparecen, excepto los quiasmas que se encuentran en los extremos de los cromosomas, que eso se prolonga, ¿verdad?, hacia las fibras del uso cromático para formar este uso acromático. Luego vendría la siguiente fase, que dentro de la siguiente fase se llama metafase 1. En esta fase ocurre los siguientes sucesos. Los cromosomas emigran hacia el plano ecuatorial de la célula, dando lugar a la placa metafásica. Como siguiente fase tenemos la anafase 1. En la anafase 1, los pares de cromosomas homólogos se separan y cada miembro es arrastrado hacia los polos opuestos del uso cromático. Y por último estaría la telofase 1. Abarca la desaparición del uso cromático y la reconstrucción de las envolturas nucleares para dar lugar a los dos núcleos que forman parte de las nuevas células formadas. Ahora hablaremos acerca de los procesos que ocurren en la meiosis 1, meiosis 2. Dentro de la meiosis 2 tenemos las siguientes fases. La primera es llamada profase 2, la siguiente metafase 2 y la siguiente anafase 2 y por último la telofase 2, es decir, continúa la división celular. Dentro de la primera, que es profase 2, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran, los cromosomas se acortan y se hacen visibles al microscopio. Cada cromosoma consta de dos cromátidas unidas por el centrómero y se forma el uso mitótico. Luego en la siguiente fase, que es la metafase 2, en esta fase las cromátidas todavía se encuentran unidas por el centrómero y se mueven hacia el plano ecuatorial del uso acromático. Luego tenemos la anafase 2, los centrómeros se dividen y las cromátidas se separan. Las cromátidas separadas por las fibras del uso quedan en los polos opuestos de cada célula. Por último tendríamos la telofase. Cada cromatida se convierte en cromosomas en su respectivo núcleo, se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. El citoplasma de cada célula divide dando origen a dos células hijas. El resultado de la formación de las 4 células individuales, cada una de las cuales contiene la mitad, el número característico de los cromosomas que habría en el núcleo de cada célula progenitora, por ejemplo, en el óvulo y en el espermatozoide. Estas serían las fases que ocurren dentro de la meiosis, ¿verdad? Y dentro de cada una de las etapas de la meiosis 1 y meiosis 2. Y esto ocurre en lo que es la división celular de las células sexuales. Como les mencioné, ocurre tanto en el óvulo como en el espermatozoide. Ahora, como conclusión, tenemos las siguientes. El ciclo celular es un proceso que implica la nutrición, crecimiento y división celular, y que la finalidad de la división de las células es dar lugar a otros semejantes a sí mismas, asegurando de esta forma la continuidad de la especie y de la vida. Luego tenemos la asignación número 2, guía de trabajo, ciclo celular eucariota. Instrucciones: lea las preguntas de la guía y van a buscar las respuestas, ¿verdad?, en el tema número 2 del ciclo celular eucariota y las van a contestar en su cuaderno y luego las van a subir al formulario. La siguiente parte de la guía es que van a observar la imagen y van a contestar desde el inciso A hasta el inciso B mediante la observación de la imagen, ¿verdad?, las preguntas que les aparecen. Una vez que hayan terminado la guía, la cargan a la plataforma mediante el enlace que se les va a compartir en el grupo de WhatsApp. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Les deseo éxitos y recuerden, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima.